Julio Espinosa, abogado penalista, está con nosotros vía Zoom para hablar de este tema. Doctor Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Camila, ¿qué tal? Encantado. A ver, encuentra, los hechos concretos están a la vista, 60 víctimas mortales, la mayoría de los cuales se le atribuye al uso excesivo de la fuerza desde las Fuerzas Armadas y la policía, que tuvieron a su cargo el control de las manifestaciones, que fueron ciertamente muy violentas. Se han conocido públicamente protocolos de necropsia en los que se señala que el proyectil que acabó con la vida de estas víctimas, de estas personas, provenían de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas del orden. ¿Cómo alcanza toda esta situación a la presidenta Dina Boluarte? Sí, a ver, lo primero que creo que debemos comentar es que se haya realizado esta diligencia que ya se había postergado en 2 fechas anteriores. Es bueno que la presidenta, según ha trascendido por todos los reportes que se conocen hasta el momento y como lo había anunciado su abogado en la mañana, ha declarado, o sea, no se ha reservado el derecho de diferir o de acogerse al derecho al silencio, que es un derecho fundamental, es una garantía, cualquier imputado puede ejercer ese derecho válidamente, pero la presidenta ha decidido por todas las, digamos, implicancias de lo que significa una acusación a un presidente en funciones, ha decidido responder a cada una de las interrogantes. Eso es lo primero que es importante. Ahora, esta investigación tiene cerca de 5 meses. Se inició en el mes de enero de este año por la disposición de la Fiscalía de la Nación de investigar todos los actos, digamos, homicidios, muertes, lesiones graves que se fueron generando. El último de los cuales, como se sabe, ocurrió en el mes de febrero cuando falleció un ciudadano de origen cusqueño, Rosalino Flores, que fue el último que falleció mediados de marzo. Entonces, al día de hoy son 61 fallecidos y la investigación tiene que establecer el grado de responsabilidad. Digamos, es un hecho, no se discute que ha habido muertos, no se discute que ha habido personas con lesiones graves, no se discute que ha habido uso, según muchas evidencias, excesivo de la fuerza pública y las armas que correspondían a los órganos tanto policiales como militares. El tema es establecer el grado de responsabilidad que se va a imputar. Y acá hay 2 posibilidades. O la responsabilidad solamente va a quedar radicada, solamente va a alcanzar a los mandos ejecutivos de la policía o de las Fuerzas Armadas que intervinieron en el lugar de los hechos, en todos los lugares donde se han producido estas 61 muertes y lesiones, o si es que se va imputar o atribuir responsabilidad penal a quienes están por encima de los mandos policiales o militares, es decir, por ejemplo, a los directores generales de la policía en las regiones donde ha ocurrido esto, o inclusive los ministros de Estado de los sectores correspondientes, incluyendo los primeros ministros de la fecha, y luego también a la presidenta de la República. De plano, la Fiscalía, al citarlos y al comprenderlos en esta investigación preliminar a la presidenta, así como a los demás ministros, les está atribuyendo 3 delitos: genocidio, luego homicidio calificado y lesiones graves por omisión, es decir, por no haber impedido la realización del resultado penoso y lesivo que se ha producido. Sin embargo, en esta etapa de investigación se tiene que definir el grado de responsabilidad y si finalmente se va a atribuir. Esta es una investigación preliminar. Al concluir esta investigación preliminar, la Fiscalía sabrá, repito, si es que responsables solamente son los que han estado en el terreno donde ocurrieron los hechos o si es que los que ejercen responsabilidad más funcional y jerárquica, repito, ministros y presidenta, pueden también ser comprendidos. Esa va a ser la gran labor y el gran dilema que la Fiscalía va a realizar cuando terminen estos 8 meses de investigación preliminar que culminan en el mes de septiembre de este año. A ver, siguiendo su línea de argumentación y una investigación en la que están incluidos ministros y la propia presidenta, intuimos que la intención de la Fiscalía es, si están investigando por estos temas, es demostrar que efectivamente también les alcanza responsabilidad a la presidenta y a los ministros, porque
la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y tuvo estas desafortunadas declaraciones de las cuales después trató de maquillar, ¿no? Pasándole la mano a las Fuerzas Armadas cuando dijo, bueno, nosotros, digamos que deslindó diciendo los que están en el campo de acción y toman las decisiones, ¿no? El mando y el comando son allá los jefes militares y no yo. ¿Y dónde queda la responsabilidad política de los jefes del sector, Defensa y Ministerio del Interior y de la propia presidenta en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas? Así es. Yo veo muy difícil, yo veo casi improbable que la Fiscalía, al finalizar esta fase preliminar, excluya por lo menos a los ministros de este caso. O sea, de todas maneras, va a concluir estableciendo algún grado de imputación penal. Ojo, en esta fase no se sentencia, no se condena. Claro. Lo que hace la Fiscalía en la fase preliminar es establecer que hay una causa probable para que se inicie ya una investigación fiscal preparatoria. Pero, repito, por los datos, por las instancias, por el contexto en que han ocurrido, por las evidencias, no solamente de los hechos en sí, o sea, no nos referimos disparó a las heridas o a los exámenes médicos o a las actas que pueden haber de incautación de las armas. No me refiero a eso, me refiero a las otras evidencias que hacen relación o que comunican que ha habido un grado de responsabilidad funcional en las directrices, en las órdenes, en la emisión de los planes operativos que finalmente han sido de conocimiento, se entiende, de los altos mandos y muy probablemente de los ministros. Entonces, es altamente probable que la Fiscalía sí va a establecer un caso donde va a imputar posible responsabilidad. Y lo único que desde el punto de vista penal se puede definir o tendrá que definir la Fiscalía es más o menos cuál es la teoría penal que va a aplicar, ¿no? Si es que va a continuar con la hipótesis de que los ministros, incluyendo la presidenta, han cometido delitos probables por omisión, o sea, por dejar de hacer o impedir que se produzcan estos resultados lesivos, o si es que, valiéndose de precedentes, como por ejemplo el caso Fujimori, va a aplicar la conocida teoría de la autoría mediata por dominio de organización. Recuérdese que a Fujimori se le imputó, hasta se le sentenció por hechos en los que su participación directa, personal, nunca ocurrió. Claro. Pero aplicar esta famosa teoría, finalmente se le imputó responsabilidad por el grado de responsabilidad en la organización del Estado al dictar las políticas específicas para un contexto determinado. Correcto. En ese escenario, entonces, altamente probable, porque si, o sea, usted habla de que es altamente probable que alcance no solamente a los ministros, sino a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿También alcanzaría a la presidenta? Es una hipótesis. Es una posibilidad ante la teoría de autoría mediata por dominio de organización. Es una hipótesis que, según vaya culminando esta etapa, puede ir desarrollándola la Fiscalía. La Fiscalía está ahorita reuniendo todas las piezas de este complejo rompecabezas. Así es que creo yo que es una alternativa, porque evidentemente la presidenta, sus abogados defensores, así como la defensa de los ministros, va a negar que han omitido funciones, están planteando, entiendo, alguna línea de defensa para explicar que ellos sí dieron directivas para evitar que se produzcan uso excesivo, desproporcionado o lesivo de armas de fuego en el control interno de estos hechos. Pero allí no queda la cosa. O sea, ello no es suficiente en el análisis penal y podría la Fiscalía desarrollar esta otra teoría que he explicado, autoría mediata por dominio de organización, para lo cual sería fundamental conocer ya el grado de intervención que han tenido los ministros y la presidenta en cada uno de los acontecimientos sucedidos a partir de sus directivas, de las órdenes que dieron, de las comunicaciones, de los acuerdos de Consejo de Ministros y de las disposiciones que dictaron inclusive internamente a los mandos del comando. Sí, me queda claro. Solamente, brevemente para terminar. Si prosperara a la luz de esta hipótesis la causa en contra de la presidenta Dina Boluarte, hablamos de delitos de lesa humanidad que no prescriben.
entonces la presidenta pudiera dejar el cargo y pudiera en libertad, o quién sabe, porque todavía quedan 3 años y si termina la presidencia, o sea, pudiera pasar que la presidenta tuviera que afrontar una condena que la llevaría a la cárcel. O sea, ¿así de grave es la situación? O sea, por el tiempo es poco probable. O sea, de que va a haber un Ya. caso sólido y que es muy probable que la Fiscalía formule una denuncia constitucional, Ajá, es probable. Pero ya. que esa denuncia constitucional camine tan rápido para generar una investigación y luego una sentencia, eso sí es muy difícil por la complejidad del caso. No en lo que dure Además, su mandato, pero posteriormente este proceso continúa y aún una vez sin la investidura y sin la necesidad de un juicio, o sea, igual tendría que pasar en el siguiente Congreso, ¿no? Que apruebe o no, porque es una expresidenta que continuaría con ciertas prerrogativas, ¿no? sí, Ujú. pero sin embargo, las prerrogativas las define y las decide el Congreso en ejercicio. O sea, Ujú. si en septiembre la Fiscalía decide formular la denuncia constitucional, entrega la denuncia al Congreso y es el Congreso el que decidirá si autoriza, se levante o no el Claro, fuero. ok, Ese es el escenario, ¿no? Así es correcto. que creo que se vienen momentos importantes donde, digamos, la labor de la Fiscalía va a ser esencial. Le agradezco mucho, ha sido muy didáctico, muy pedagógica toda la explicación, así aprendemos todos. Muchas gracias, doctor Espinosa. Encantado.